Alcalá Día a Día. Son las 10 de la mañana y 28 minutos. Seguimos avanzando en esta jornada de miércoles en la sintonía de la Radio Pública de Alcalá de Guadaira, en esta mañana en la que, como siempre, les contamos, como cada mañana, muchos asuntos con la propia actualidad informativa de nuestra ciudad, pero sobre todo también les hacemos referencia de algunos de los asuntos que más les pueda preocupar, y desde luego la salud es una de ellas. Por eso cada miércoles visitamos el Hospital de San Agustín en Dos Hermanas, donde sus profesionales pues responden a las preguntas de los asuntos que muchos de los oyentes nos realizan. Por ejemplo, hoy tratamos algo que desde luego muchas veces hemos escuchado hablar de ello, pero no muchas veces hemos tenido la oportunidad de profundizar un poco cuáles son los motivos o cuáles son las causas para llegar a la intolerancia a la lactosa. De esto queremos hablar aquí en la sintonía de Radio Guadaira con el doctor Reina, especialista en medicina interna del Hospital de San Agustín. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer estar con toda la audiencia de Alcalá de Guadaira. Igualmente. Doctor, ¿qué es exactamente la intolerancia a la lactosa? Porque no es lo mismo que la alergia a la proteína de la leche de vaca. ¿Tiene alguna relación, algo que ver una cosa con la otra? ¿Es lo mismo? Cuéntenos. Sí, pues mira, primero de todo, bueno, pues contar que la lactosa es un azúcar, es el más predominante en la leche. La intolerancia a la lactosa sobreviene cuando el intestino, después de tomar un lácteo como la leche, un vaso de leche y demás, es incapaz de digerir esa lactosa, de romperla, ¿no? Ahí interviene una enzima, que es una proteína que tenemos en el cuerpo. Bueno, vale, diversas enzimas tenemos, pero en este caso la lactasa con A, lactosa es el azúcar y la lactasa, digamos que es la llave, la proteína que tenemos en el intestino que se encarga de romper la lactosa, porque pasa a la sangre, la lactosa pasa a la sangre en glucosa y galactosa, dos azúcares más sencillos de digerir. Entonces, esa incapacidad, la intolerancia a la lactosa, resulta de la escasez de esta enzima, de esta proteína, que se denomina lactasa, que es la que se produce en el intestino delgado. Entonces, hablamos de intolerancia a la lactosa cuando tenemos insuficiencia de lactasa. Confundimos la intolerancia a la lactosa con la alergia a la proteína de la leche de vaca. No es lo mismo, tiene un origen común, que son los productos lácteos, pero es diferente. En el caso de la intolerancia a la lactosa, es el déficit de lactasa, como hemos dicho, la que impide digerir el azúcar de la leche. Mientras que en la alergia a proteínas de la leche de vaca, lo que es una reacción inmunológica de nuestras defensas, es como una alergia a una proteína en concreto de la leche. Son muy similares, pero no es lo mismo. Los síntomas también cambian. En la intolerancia a la lactosa, la mayoría, lo que predomina son síntomas digestivos, que ahora después hablaremos. Sin embargo, en la alergia a proteína de la leche de vaca, aparte de problemas digestivos, puede haber dermatológicos, erupciones, ronchas, edemas de párpados, de otras zonas del cuerpo, problemas respiratorios e incluso en casos graves, anafilaxia, ¿no? Situaciones graves ya más serias. Es mucho más complejo de lo que parece, desde luego, doctor. Pero ¿cuáles son las consecuencias que al cuerpo humano puede traer esta enfermedad? La consecuencia, me está hablando de los síntomas que puede traer, sí, o los exactamente, que puede acarrear, ¿no? Exactamente. Sí, vamos, la intolerancia a la lactosa no se considera una enfermedad, es un desorden como tal, porque no es una enfermedad que básicamente lo que te provoca son síntomas, ¿no? Una vez que lo conoces, pues puedes tratarla. Hay distintos grados, distintos niveles de intolerancia a la lactosa. La sensibilidad a la lactosa puede variar ampliamente. Hay personas que notan sus efectos de forma inmediata tras consumir pequeñas cantidades y otras tienen mayor tolerancia. Y sus síntomas no son tan inmediatos. Dependiendo de ese nivel de intolerancia, cada persona tolerará una cantidad más o menos alta de lactosa al día. Personas que permanecen de forma sintomática casi toda la vida si no abusan de la lactosa diariamente. Nos encontramos con personas que toleran perfectamente quesos curados o yogures porque tienen en sí dentro bacterias que fermentan la lactosa, por lo tanto disminuyen la cantidad de lactosa. Y otras, en cambio, es tomarse un vaso de leche y tienen que hacer una incursión rápida al baño, ¿no? Cada persona debe conocer cuál es su nivel de tolerancia, es decir, ensayo-error. Probar para saber hasta dónde llegar. Doctor,
¿Qué personas pueden padecer este trastorno? Dicho de otra manera, ¿qué población podría padecerla? Pues sí. Pues mire, pues fíjate, la lactosa no es una cosa moderna. Ahora nos creemos que esto está de hace unos años, cuando vamos a la cafetería y escuchamos siempre alrededor, ponme de café y demás. Pues ya en el año 400 a.C., Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina y dietética moderna, describió unos síntomas intestinales en algunas personas después de consumir leche y queso. ¿Dónde viene? La Sociedad Española de Patología Digestiva y la de Médicos Generales de Familia estima en España el 30-50% de la población sufre intolerancia a la lactosa, pero eso somos unos privilegiados. El 80% de la población mundial tiene intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque en los indios americanos es casi el 100%, o en la raza negra y asiático hasta el 90%. La sociedad cada vez demanda más información sobre intolerancia a la lactosa y las consecuencias para la salud. Por ejemplo, hay pueblos ganaderos, tradicionalmente ganaderos, como los del norte de Europa, alimentar datos siempre con productos lácteos, presentan muy pocos casos de intolerancia a la lactosa. Ahí podemos estar nosotros, sobre todo zonas de España con más tradición. Ahora, claro, como los americanos y de América, los indios nativos inicialmente y eso, ahí es donde viene esa diferencia, ¿no? Doctor, ¿cuándo debemos empezar a sospechar que algo no va bien en nuestro aparato digestivo? Pues sí, mira, nos preguntamos eso, sobre todo es por qué la intolerancia a la lactosa, lo que predomina son síntomas digestivos, ¿no? Pues lo que un poco hemos ido hablando ya antes. La lactosa, al no digerirse bien en el intestino delgado, por lo tanto no pasar a la sangre como glucosa y galactosa, como hemos dicho, pues sigue su camino para abajo. Sabemos que el intestino es una tubería, desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces eso sigue camino abajo y allí al llegar al intestino grueso ya se descompone la lactosa por las bacterias que tenemos allí y ya van creando gases, hidrógeno, como el metano y grasas también. Todo eso es lo que provoca los síntomas. La lactosa ha seguido un camino que no debería. Entonces, da dolor, medulencia, vómito, incluso estreñimiento. Hay gente que en vez de diarrea, que es lo más habitual, se estreñen de 14 días sin llegar a defecar. Imagínese todas las consultas médicas hasta que uno no empieza a sospecharlo, ¿no? Luego, aparte, hay otros síntomas menores, sistémicos, que puede ser dolor de cabeza, cansancio, dolor muscular. Eso ya son menores, nerviosismo, un poquito de reacciones alérgicas. Pero esto hemos hablado que son muy pequeños. Nos contaba usted anteriormente que hay varios niveles. ¿Cuáles son esos niveles a los que usted hacía referencia? Sí, vamos, los niveles es lo que hemos dicho, eso lo marca un poco el grado de intolerancia que tengamos cada uno, lo que hemos dicho de que hay gente que puede pasar toda la vida siendo intolerante, y a mí mismo me pasa, y incluso me pasa temporalmente, que hay una semana que me tomo 2 vasos de leche y tengo lo que hemos dicho, que un retortijón inmediato y tener que ir para el váter y luego me tiro meses y meses sin nada, ¿no? Y hay otros que no pueden probar nada porque le desencadena síntomas, ¿no? No hemos comentado que hay 3 tipos. Primero, ¿no? Está la primaria, que es la habitual, la que conocemos nosotros, que es la que es de un origen genético. Desde ya a los 4 o 5 años de vida empieza a decaer la lactosa porque ya no nos alimenta la enzima, porque no nos alimentamos de leche solo. Es progresiva y no se recupera. Esa es la habitual, lo que más o menos la que hablamos, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque es gradual y progresivo el déficit de lactasa. Luego está la secundaria, que es, por ejemplo, la de la gastroenteritis de los niños, que te dice el pediatra, mira, déjalo sin lactosa 2 semanas. ¿Por qué? Porque en un cuadro secundario, como una gastroenteritis, una infección intestinal, una malnutrición, un celíaco, una enfermedad celíaca, puede transitoriamente bajar esa cantidad de lactasa de enzima y temporalmente producir una mala absorción de lactosa, una intolerancia a la lactosa, ¿no? O sea, si son recuperables cuando se soluciona el problema, la dolencia que la ha causado. Y luego hay una congénita rarísima, genética también, pero esos son una población minoritaria en Finlandia, que suelen ser los niños sin lactasa, ninguna, asociado también a otras enfermedades y demás, pero eso, gracias a Dios, nos coge muy lejos. Doctor, ¿es importante conocer que puede sufrir este trastorno lo antes posible? Sí, por supuesto, cuanto más pronto se diagnostique y se trate, mucho mejor. La lactasa es una de las enzimas intestinales muy delicada, es muy vulnerable. Si uno es intolerante a la lactosa y continúa tomando lactosa, se perpetúa el daño de la mucosa del intestino. Entonces hay un círculo vicioso. Más daño de mucosa del intestino, peor mala absorción, más síntomas, más lesión, más mala absorción, y por lo tanto la reversión del daño será cada vez más compleja. Hay que empezar a tratarlo lo antes posible, ¿no? Eso es. ¿Y qué pruebas existen para saber que sufre este problema?
Eso es, pues primero de todo, pues nada más que el paciente tenga una sospecha por esos síntomas y demás. Hay una consulta muy habitual en medicina interna, aparato digestivo. Pues acudir al médico, pedir, se hace una buena historia clínica, se explora, y ya el médico, pues si lo cree conveniente, solicita las pruebas. Tenemos varias opciones. Las dos más frecuentes y más habituales son la prueba de tolerancia a la lactosa, lo que le llamamos la curva, una cosa así como lo que hacen las embarazadas, ¿eh? Entonces uno viene al laboratorio, se le toma primero una medida de glucosa, como hemos dicho que no se absorbe como lactosa, sino como glucosa, se le toma la glucosa en sangre, como a los diabéticos, ¿no? Y se bebe un líquido que lleva lactosa, 50 a 100 gramos de lactosa, y ahora se espera al paciente y a la hora y a las 2 horas se le vuelve a tomar la glucosa. Entonces, lo que hemos hablado antes, como la lactosa se tiene que romper, absorberse como glucosa, si hay insuficiencia de la lactosa, en esas 2 horas no subiría apenas la glucosa en sangre con respecto a la primera medida que tomamos. Hablamos de curvas planas, anormales, entonces es esa no variación de glucosa en ese tiempo desde que nos hemos tomado la lactosa es la que marca el diagnóstico, ¿eh? Ahí, vamos, ya no lo voy a dar en miligramos por decilitro, pero es el no aparecer la glucosa más alta desde que nos tomábamos la lactosa en sangre es la que marca el diagnóstico. La otra prueba, también muy común, es la del aliento, es como lo de soplar, cuando la Guardia Civil hace soplar en los controles. Se sopla y en un dispositivo que tienen en el laboratorio y el aire exhalado, lo que se mide es el hidrógeno, que aumente el hidrógeno, por lo que os he comentado de que el hidrógeno produce en el intestino grueso, que también pasa a la sangre, y esa es lo que se mide, tras tomar lactosa, por supuesto. Y ya hay unas menores como son pruebas genéticas, pruebas de acidez fecal, test de galacilosa, incluso una más invasiva que es una biopsia intestinal con endoscopia y demás, que eso son minoritarias, cuando hay que llegar a esas pruebas. Doctor, al margen de suprimir algunos alimentos de los que hablaremos a continuación, ¿qué otro tratamiento se le tiene que llevar a cabo al paciente que pueda sufrir este trastorno? Eso es, sí, bueno, aparte eso de los alimentos, lo importante es que si una vez que se diagnostica con mínimas restricciones dietéticas, normalmente se solucionan el 70-80% los problemas. Hay que tener en cuenta también que muchos medicamentos, hasta un 20% pueden llevar lactosa en su cubierta, ¿no?, de las cápsulas y demás. Importante leer el prospecto, preguntar al médico, al farmacéutico. Tenemos también que asociar suplementos de calcio, porque al no tomar leche hay gente que porque deja de tomar la leche, por lo tanto la leche no es solo la lactosa, lleva calcio, minerales, vitamina D, otras vitaminas, entonces eso hay que suplementarlo o con alimentos también. Hay muchos alimentos que simplemente son ricos en calcio y bajos en lactosa. Todo lo que tenga hoja verde, brócoli, acelgas, lechuga o sardinas en conserva, atún, salmón. Luego tenemos también el tema de la pastilla. La gente dirá, sí, a mí me han hablado de una pastilla de lactasa, ¿no? Hay pastillas que son suplementos de lactasa, la enzima deficitaria. No es un tratamiento para diario, es un tratamiento para tomarlo para un evento, la típica cena de Navidad, una boda o algo que ya sabemos que vamos a comer de menú y no sabemos lo que llevan esos alimentos. Entonces el paciente, digamos que se puede tomar un par de días esa pastilla de lactasa y pues mejorarse un poquito los posibles síntomas o quitárselos del todo, ¿no? Y la manera de eso es encontrar la dosis adecuada. Cada paciente tiene que ir probando cuánta pastilla de lactasa se tiene que tomar y ver cuál es la cantidad para que le dé menos síntomas. ¿Es muy complicado convivir día a día con este problema, doctor, o se puede llevar una vida normal o casi normal? Hombre, una vez diagnosticada la intolerancia, como digo yo el lema, se llevará una mejor vida, por supuesto, con menos lactosa. La piedra angular en el tratamiento es la educación del paciente. Él es el que debe equilibrar su dieta, debe cambiarla hasta que desaparezcan los síntomas, aprender a interpretar, leer las etiquetas de los supermercados y incluso evitar por ingestión accidental de otros productos, otros alimentos con lactosa, no solo en la leche, el yogur y el queso. Salsas, aperitivos, embutidos, patatas fritas, bollería, panes precocinados, todo eso lleva lactosa. Debemos contribuir entre todos en mejorar el día a día del paciente intolerante a la lactosa. Es una persona que al inicio siempre está alerta, estresado, porque tiene que
que saber qué puede comer, qué no comer, va al supermercado, lee todas las etiquetas, pregunta en los restaurantes, tiene que estar justificándose y explicándole al que está con él por qué hace eso y demás, ¿no? Al principio le crea mucho agobio hasta que ya ve que no es para tanto, cuando ya sabe lo que tiene y cómo tratarlo. Está claro. Doctor Reina, muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Es especialista en medicina interna del Hospital de San Agustín en Dos Hermanas. Como cada miércoles tratamos asuntos muy interesantes, desde luego este lo es, porque, como bien decía, existe un alto porcentaje en la población que pueda estar sufriendo y que no lo sabe este problema, este trastorno, como usted titulaba anteriormente, en el aparato digestivo. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Pues nada, un placer, ¿eh? Aquí estamos para cualquier duda que tengáis. Quedamos muy bien informados, desde luego, de lo que es exactamente la intolerancia a la lactosa. Muchas gracias, muy amable, un saludo. Venga, un saludo, buena mañana. Bueno, pues ya conocen algo más sobre este asunto aquí en la sintonía de Radio Guadaira. No es una enfermedad, como decía, pero sí es un trastorno importante al que hay que tener prestar mucha atención ante los síntomas que ya nos contaba el propio doctor Reina. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuamos en la sintonía de Radio Guadaira. Son las 10:44. Esto es Radio Guadaira. Día a día.